Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola profesora, buenas tardes. Hola Marco, Pamela, Mónica, Teresa, listo. Hola, profesora. Hoy vamos a Profesora, disculpe una continuar, consulta. ¿sí? Lo que pasa es que el jueves pasado no alcancé a dar la prueba, entonces quería saber si después se va a habilitar como para poder darla. Sí, claro que sí, se van a habilitar al final del módulo, como en 2 semanas, 2 semanas y media. ¿Esa fue la prueba uno? La anterior fue la prueba uno, sí. Ya. Gracias, profesora. Listo, chicos, entonces vamos a continuar con la clase número 4. Veníamos hablando de algunas condiciones en las que debemos almacenar medicamentos y productos farmacéuticos en bodega, ¿cierto? Vamos a hablar un poco del planograma. El uso del planograma para la ubicación y reposición de productos farmacéuticos es usual en las farmacias de cadena, no en todas. Farmacias de cadena me refiero a Cruz Verde, Ahumadas, Alcobrán, Doctor Simi también. Entonces es más para aquellas personas que de pronto vayan a ingresar a trabajar o si en algún momento van a trabajar en estos lugares, ya sepan ustedes cuando les hablen del planograma, ustedes ya con toda propiedad pueden opinar y ya saben de lo que están hablando, ¿cierto? Entonces, el planograma es, digamos, un esquema, ¿cierto? De cómo van ubicados los medicamentos dentro de la farmacia. Entonces, prácticamente estas farmacias que son de cadena, que están centralizadas generalmente en Santiago, desde Santiago se mandan a todas las regiones las directrices de cómo deben ordenar los productos. Entonces, todo está muy bien pensado, ¿cierto? Que va arriba, que va abajo, que va al medio, que va en el momento en que yo ingreso en la farmacia, que va al fondo, que es lo último, que debe ir en el mesón, ¿cierto? Y todo eso está basado en qué? En marketing, ¿cierto? En cómo hago todas las estrategias de venta. Entonces, la organización de las salas de venta en estas farmacias nunca se hace de manera casual. ¿Cierto? No es como que, ay, es que este espacio me sobró y ahí voy a colocar algo, no, ¿cierto? Todo está planificado y se decide en base a un estudio de rotación, de rentabilidad, de posicionamiento. Si estamos en verano, los productos que van a estar próximos al cliente van a ser diferentes, así estamos en una temporada de invierno, así estamos en una temporada de alergias. Por ejemplo, los productos que son pañales, todo lo que es, digamos, primera necesidad que el usuario o que el cliente va sí o sí por eso, ¿cierto? Una razón por la que yo puedo ir a una farmacia es por unos pañales, ¿cierto? Tengo a mi hijo y necesito pañales, necesito la fórmula de leche. Entonces esos productos no te los colocan al iniciar, digamos, tu entrada a la farmacia, sino que la ubican en el fondo más al fondo, en el fondo, en el lugar más lejano para que la persona se tenga que pasear por toda la sala y en ese paseo pues encuentre nuevas necesidades, ¿cierto? Necesidades que no son necesarias, ¿cierto? Pero son esos productos que nos llevamos de más cuando vamos por algo, pero de una vez nos llevamos varias cosas que realmente, si vamos al trasfondo, no las necesitábamos, pero generamos necesidades, ¿cierto? En el momento en que ingresamos en la farmacia. Entonces, ese planograma es una serie de directrices, es como un mapa visual de las farmacias en donde te indican cómo posicionas las góndolas, qué productos va en cada góndola, inclusive este producto al lado de este al lado de este en el centro, qué es lo que va arriba, qué es lo que va a la altura de los ojos tuyos, qué va a la altura de los ojos de los niños. ¿Cierto? Entonces todo está muy bien pensado. Entonces estas directrices se entregan a las diferentes farmacias de manera nacional, regional o zonal, considerando el tipo de farmacias y la ubicación que éstas tienen, ya que la exposición de productos es un factor clave para despertar el interés e incluso puede impulsar la decisión de compra. Entonces, como les digo, por ejemplo, estas zonas amarillas que vemos acá son zonas de difícil acceso. Ya, entonces ahí colocamos las cosas que yo sé que el cliente necesita,
que yo no tengo que promover su venta, ¿cierto? Su salida. Mientras que a la altura de los ojos, yo voy a colocar esos productos que yo necesito que salgan, que yo necesito que la gente vea para comprar. ¿Ya? Y al alcance de los niños, pues voy a colocar cosas y productos para ellos, para que ellos se antojen, para que los tomen, para que les digan a sus padres. Para elaborar un planograma se realizan cálculos que orientan a la distribución ideal de las diferentes categorías y de productos específicos. Se requiere de un análisis de espacio y de criterios cualitativos y cuantitativos. Eh, el planograma es, en síntesis, la representación gráfica de cómo y dónde se distribuyen las categorías y los productos en el espacio en la farmacia, ¿cierto? En el espacio que tenemos disponible en la farmacia. Entonces, ser dependiente, digamos, de una cadena, de Cruz Verde o más Alcorán, ellos generalmente, cuando tú haces parte de esa cadena, ellos te entregan marketing, ¿cierto? Ellos te dicen cómo acomodar las cosas en la farmacia. Entonces, esto les comentaba que se hacía en categorías cuantitativas y cualitativas. Entonces, en el aspecto de cuantitativas es según la facturación, según la rotación, según la rentabilidad de la categoría en cuestión, ¿cierto? Cuando hablamos de categorías, hablamos, por ejemplo, de productos de higiene o, por ejemplo, productos para el bebé o productos para el cabello o la parte de dermocosmética y los cualitativos es según la tipología del producto. Entonces, son o productos estacionales o promocionales que son expuestos en zonas calientes y acá entonces introducimos otros términos, zona caliente, zona fría, y la zona caliente es la que yo quiero promover la venta, ¿cierto? Que yo me representa, digamos, mayor interés y la zona fría es la que menos rota, la que menos sale, pero es normal, ¿cierto? Eso es esperado. Todos los lugares tienen, todos los locales, todos los negocios, todas las empresas tienen sus productos estrellas, sus productos que no se venden tanto. Entonces, en la zona caliente, yo siempre voy a colocar los productos de la temporada, ¿cierto? Los que tengo que aprovechar la época para promover su salida, ¿cierto? Promociones, productos de carácter temporal o estacional. Aquí también están los productos de primera necesidad. Son aquellos por los que viene el paciente, los que está buscando. Si se ubican en un lugar más apartado de la farmacia, se asegura que el consumidor hará un mayor recorrido para realizar su compra, pudiendo despertar en él nuevas necesidades con nuevos productos. ¿Cierto? Entonces, los pañales al fondo, las fórmulas al fondo, ¿cierto? Entonces, cuando entren a una farmacia de cadena, eh, fíjense en estas cosas, sobre todo estoy hablando de las farmacias que son drugstore, todos estos productos están como al final de, porque no es algo que se te genere a todos como necesidad, ¿cierto? Si yo no tengo un hijo, yo nunca voy a generar la necesidad de comprarlo si me lo encuentro en el pasillo. Entonces, por eso la ubican al final, porque la persona tiene que ir por eso, camina hasta allá y en ese caminar se va a encontrar con otros productos eh, que sí pueden, digamos, generar o despertar necesidades en él. En esta tipología también tenemos productos complementarios. Se colocan juntos para facilitar al paciente la compra mediante la interrelación de los productos. Entonces es allí donde almacenamos o disponemos productos, por ejemplo, de bebé todos juntos, ¿cierto? Porque si colocamos las mamaderas con los chupetes, em, con los baberos, con todas las cosas que necesita un bebé, pues obviamente voy a estar inmerso en ese espacio en donde si necesito este, también le voy a llevar las cucharitas para alimentarlo, el vaso para alimentarlo o los pañuelitos, ¿cierto? Entonces, siempre es como agrupando. Em, Como llevando a que los productos estén con los que puede, digamos, em, como que son dos productos, por ejemplo, que yo utilice para el verano, ¿cierto?
un bloqueador con por ejemplo, un protector labial con factor de protección solar, o por ejemplo un bronceador también, o una crema para posolar, ¿cierto? Para quemaduras. Entonces, estos productos están juntos, ¿cierto? Porque al visualizar yo creo la necesidad de que si voy para la playa, igual me quiero proteger el rostro, pero me quiero broncear. Entonces el bronceador está ahí cerquita a la mano. Pero y si de pronto me quemo y me paso, entonces está el gel posolar. Entonces todo va adquiriendo sentido y esto todo se hace desde el marketing. Y cuantitativos en según tipología de los productos. Entonces tenemos un tipo de productos que son de compra reflexiva, son los que requieren un mayor esfuerzo económico, por lo que deben estar en un espacio más tranquilo, que permita reflexión, comparar, solicitar consejo. Y ese suele ser el caso específico de dermocosmética. Entonces, por eso todas estas grandes cadenas se han empeñado en generar un espacio diferente con asesoría de la parte dermocosmética, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de ser? Que son los productos que en una farmacia te dejan más dinero, ¿ya? Obviamente dependiendo del lugar donde esté la farmacia dentro de la ciudad, ¿cierto? Diferente si lo posicionamos en Las Condes, si está en un centro comercial de Alto Las Condes, ¿cierto? De lugares más costosos. Ahí obviamente este punto, este lugar, esta zona, pues va a ser, digamos, un punto para potencializar. Tenemos también otro tipo de productos que son de compra impulsiva, los productos que seducen al paciente, al cliente, en el momento que ha realizado o va a realizar su compra. Entonces, estos son los productos de bajo precio y se deben colocar en el mostrador o cerca del espacio de espera para finalizar la compra. Entonces, todo eso que vemos en la imagen, esos dulces, por ejemplo, también cuando vamos a Casa Ideas, que tenemos que pasar ya cuando vamos a ir a pagar por varias pequeñas como gondolitas donde nos colocan todos esos productos pequeños, pero que uno va agarrando y va generando la necesidad, que no son tan costosos, pero se denominan productos de compra impulsiva. Entonces son todos estos, por ejemplo, caramelos para el dolor de garganta, los antisépticos bucofaringeos, están los caramelos en spray, ve, los propóleos en spray, productos, por ejemplo, de cosmética, como por ejemplo depiladores, como esas cositas que uno dice, ay, sí, yo necesito em, este depilador, o necesito este perfilador, o necesito este encrespador de pestañas, ¿cierto? Como esas cositas son productos de compra impulsiva. Entonces, ¿cómo se reconocen? Si ustedes van a una Ahumada, una Salcobrán, cuando ustedes van a pagar esos productos que están ahí en el mesón, que están ahí dispuestos como al frente de donde pagamos, esos son. Hay otros que son productos de tipología especial. La ubicación del producto está condicionada por su tipología. Entonces, por ejemplo, el caso de los productos dietéticos que deben encontrarse al lado de la báscula. Entonces, es un poco parecido a la de la compra, por ejemplo, que hablábamos en la diapositiva anterior, complementaria. Entonces, claramente, si yo estoy buscando proteínas, si yo estoy buscando suplementos, si yo estoy buscando, por ejemplo, productos que me ayuden a adelgazar, dietas, entonces, claro, ¿por dónde lo encuentro? Por la báscula. Si la persona está obsesionada con su peso o simplemente no obsesionada, sino que quiere hacer control de su peso, pues está la báscula y si voltea hacia el lado, pues va a ver toda esta serie de productos, ¿cierto? Si voy y me peso es porque tengo interés en saber cuál es mi peso, cómo está el control, entonces obviamente estos productos se ubican en ese lado. Ventajas del planograma, entonces me da estética y orden. Al dividir el espacio por zonas, teniendo en cuenta la dimensión de los productos, se logra un equilibrio visual haciendo más sencilla la orientación del cliente según sus intereses. Entonces, por ejemplo, es un planograma, esto es una foto de un planograma que me llegó a mí en Ahumada, de cómo ordenarlo, ¿cierto? Entonces es estricto, o sea, te dicen, este va al lado de este al lado de este, y todo tiene un concepto visual, ¿cierto? De generar, de llenar espacios,
como de que la fotografía se vea armónica digamos, dentro de lo posible. Entonces tenemos que, nos llega entonces este plano y nos llegan las cubetas con los productos. Tenemos que acomodarlos todos de acuerdo a esta imagen, ¿cierto? Entonces todo tiene que ser ordenado así. Y durante la semana próxima viene un visitador a revisarnos. Entonces empieza a revisar, por ejemplo, la línea 3 y verifica que este producto esté al lado de este, esté al lado de este, ¿cierto? Verifica todo. Entonces, ya, ¿cierto? Es como te generan igual fiscalización dentro de este tipo de cadenas. Que también permite el planograma mejora la experiencia de compra del cliente, ya que se le facilita el acceso a productos de forma más sencilla, más eficaz, ¿cierto? Encontrar todo junto, lo de dermocosmética junto, lo de higiene, lo del bebé, todo está como dentro de un microambiente. Mejorar también el control de stock. Al tener a la vista el producto disponible, se gestiona con mayor eficiencia el inventario. Bueno, resulta que en general se mantienen como dentro de la farmacia los mismos esquemas generales, ¿cierto? Como allí va lo del bebé, allí va lo de las leches, allí va lo de, por ejemplo, lo de los insumos clínicos, acá va lo de dermocosmética, entonces también le facilita a la persona que trabaja en la farmacia poder orientar, ¿cierto? Tal vez la persona que está dentro de la zona de dispensación, el auxiliar, no sepa con exactitud dónde están las cosas, como el bodeguero, el jefe de sala, que es quien ordena, quien es quien las coloca, pero si tiene una idea de dónde puedan estar. Entonces, si me preguntan por una gasa, yo les digo, mire, está en esta zona, revíselo ahí. Si me preguntan por tal producto, yo sé que está en la higiene del cabello, por los champús, entonces facilita mucho porque tenemos un esquema que permanece en el tiempo, pero que varía dependiendo de los productos nuevos que se incluyen. ¿Ya? O de campañas nuevas, porque por ejemplo, cuando nos acercamos al tiempo del Día de la Madre, del Día del Padre, del Amor y Amistad, de San Valentín, entonces obviamente también te mandan de estos planogramas de cómo tienes que ubicar los productos en una zona que va a generar, digamos, mayor impacto, que está más cercana al cliente, de cómo vas a distribuir esos productos afines a esa temporada. Me permite facilitar la reposición al existir un plan de exposición establecido y conocido por el equipo. Será mucho más sencillo reponer los productos, ¿cierto? Lo mismo que les decía de la orientación, yo ya sé dónde está todo ordenado, yo ya sé cuál es la zona de tal producto, entonces oriento hacia allá. Impulso a las ventas, entonces la visibilidad de los productos en una exposición estratégica favorecerá las compras por impulso, especialmente si se aproximan los productos complementarios y se resaltan las ofertas. Entonces todo esto es psicología del comercio, psicología del marketing, en donde desde la parte central se instruyen estas directrices, porque saben que esa manera de presentar los productos lleva a que el usuario compre, ¿cierto? Que es la finalidad. Y ustedes saben que lo que no se ve, no se compra. Entonces, si no es algo de necesidad porque tengo un hijo y voy a buscarle la fórmula, las otras cosas sí pueden tener esta facultad de despertar en mí el interés de comprar. Así yo no las necesite o así yo haya entrado a esa farmacia no necesitándolas. Pero em, digamos que deambulo por la farmacia necesitando cosas y empiezo a decir, y esto, y esto, y este producto, y para el cabello, y sí, me tengo que tal cosa con el cabello, y también de una vez la crema. Entonces ahí se va fomentando. Y eso es lo que hace el marketing, impulsar toda la venta de estos productos. Entonces es imprescindible gestionar el espacio en relación a la estrategia de ventas, creando una experiencia de compra satisfactoria para el consumidor. ¿Cuál es la mayor limitante para estos planogramas? Los espacios, ¿cierto? Los locales. Em, todos los locales son diferentes. Entonces, ustedes se preguntarán cómo estandarizan eso si son tantos locales en el país,
¿cómo se hace que sea igual, ¿cierto? Igual y exactamente, exacto no son, ¿cierto? No van a ser, porque todos los locales son diferentes, las distribuciones son diferentes y los espacios son muy diferentes. Entonces, por eso es que estas cadenas se dividen también en regiones, ¿cierto? Y tienen unos zonales, que son unas personas que se encargan de controlar o de manejar su zona. Entonces, manejan su zona, ellos son los que le indican a la parte de mercadeo cómo se distribuyen sus locales, ¿cierto? Y de ahí ya se manda la directriz. Entonces, este, por ejemplo, es el esquema de cómo era esa farmacia donde yo trabajaba. Estaba en un mall. Esta es la entrada, ¿cierto? Era una entrada y teníamos solamente estas tres góndolas, cuatro disponibles al público. Aquí estaba la balanza, ya, aquí también. Y ya aquí era la parte de ingreso. Estas todas eran góndolas de medicamento. Aquí también, esta parte era góndolas de parte de cosméticos. Aquí estaba el refrigerador y aquí está el mesón, ¿cierto? Entonces había uno, dos y tres auxiliares para dispensar, para vender. Y aquí, hacia esta parte de acá, está la oficina del químico farmacéutico. Aquí está la parte de los lockers, los baños. Aquí estaba la cocina y esta es la bodega. Entonces, esa era la manera de distribuirla. Era un local pequeño, ¿cierto? Dentro de un mall. Entonces, por ejemplo, así se visualiza. Tenemos que hay unas zonas más frías que generalmente las vamos a ver descritas como azules y las zonas más calientes como colores más hacia fuego, rojo, naranja. Entonces las zonas cálidas, que son generalmente en la entrada de la farmacia, atrae hasta el 70% de los pacientes, de los clientes. Aquí deberían estar ubicados los productos de temporada, los cosméticos, los suplementos dietéticos. Y en las zonas frías, los rincones más remotos de la farmacia, debería ser un área de productos con una de baja manda, pero estable, una demanda baja, pero estable, ¿cierto? Aquellos que no generan muchas ganancias, productos médicos básicos, productos higiénicos, económicos, consumibles, etcétera. Entonces, por ejemplo, los insumos clínicos no generan, no despiertan interés, ¿cierto? Porque yo solamente voy a necesitar una cinta quirúrgica, unos guantes quirúrgicos, si tengo una herida, o sea, si voy puntualmente a la farmacia por eso, ¿cierto? Es lo mismo que con el bebé. Yo voy por un insumo médico a la farmacia de manera directa, voy derecho a comprarlo y está entonces en la parte más fría, porque la necesidad está para quien lo requiera, pero no es una necesidad que se genere tan fácil como con cosméticos, como por ejemplo con la dermocosmética, con la parte de suplementos, con los productos estacionales. Aquí también en las zonas frías están los productos de higiene, los más económicos, porque hay otros productos de higiene que sí le interesa a estas empresas vender porque le representa más costos y los consumibles. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a esta farmacia, ¿cierto? Este es como la ruta. Esta es el espacio que tiene esta farmacia y así fue como se diseñó. Todo esto es un mesón, ¿cierto? Esta parte de acá y estas son góndolas, ¿cierto? Entonces yo ingreso. ¿Y qué es lo que yo primero observo? Estas, los productos que están en esta góndola de acá, ¿cierto? En esta góndola hay unas partes acá y hay otras partes de acá. Estas partes de acá serían zonas frías, serían zonas azules. Esta, lo que primero me impacta son las rojas. Cuando yo me voy acercando a preguntar al mesón medicamentos, entonces, todas estas zonas, porque yo estoy haciendo acá la fila para pagar, todas estas zonas son calientes y cuando yo me acerco al mesón, toda esta región es caliente. Entonces, ahí tengo que colocar los productos que yo quiero potenciar su venta. Aquí también, zona caliente. La zona más caliente del mostrador de los medicamentos tienen que estar ahí los productos de venta libre, ¿cierto? Porque es que el usuario se antoje de alguna manera decirlo de esos productos que están ahí.
mientras que lo que está más atrás, lo que está más lejano, es más azul, ¿cierto? Como lo que está más hacia afuera, lo más lejano, eso es la zona fría. Entonces yo hago todo este recorrido y yo aquí ya pagué y aquí van a ver esos productos fríos, ¿cierto? Estos de higiene, esos de las cosas de los bebés, de los insumos, porque si yo los necesito, yo voy a entrar directo a ellos. ¿Ya? Pero si yo compro las cosas que necesitaba o que me generaron necesidad y yo pago y aquí después los veo, pues yo no me voy a devolver a pagarlos, ¿cierto? No genero necesidad en ellos. Estos son ejemplos de planogramas, ¿cierto? Entonces te dicen cómo ubicar cada producto. Ya, entonces esto no es solamente exclusivo de farmacia, esto es de supermercados, de tiendas grandes, de retail, de todo, ¿cierto? Entonces te dice cómo ubicar cada cosa, cómo se van a, por ejemplo, si cuando uno entra a un Falabella, es como la misma tónica de entrar a cualquier Falabella. ¿Qué es lo que está primero? La parte dermocosmética, cosméticos, ¿cierto? Esa es la primera parte y sabemos que a la izquierda está generalmente la ropa de ciertas marcas, a la derecha está ciertas marcas y en el centro está más como las cosas de bolsos. Estoy hablando como del piso de mujeres. Entonces, así es como se distribuyen en general, porque así ha dicho la parte de la psicología del marketing y de toda esta parte que es tan poderosa de cómo funciona el cerebro de nosotros como consumidores. Entonces, la ubicación de cada producto tiene una razón de ser, como les mencionaba en algunas diapositivas anteriores, nada es al azar, y son en la organización de un solo estante, el número de productos, las estadísticas de venta, la disposición de las marcas competidoras, el tamaño de los productos, etcétera. Entonces, yo puedo hacer todo esto con productos, con todos los productos de la farmacia, ¿cierto? Yo puedo hacer marketing y publicidad y llevar y traer y exponer en la zona caliente todo menos medicamentos que sean con receta, ¿cierto? Pueden estar los medicamentos de venta libre, sí, pueden haber productos naturales, suplementos, pueden estar todo lo que sea de venta libre, ¿cierto? Paracetamol, pero nunca va a haber un clonazepam en la zona caliente, ¿cierto? No. Entonces, todo puede servir para fines de marketing, menos los productos con receta. Receta simple, receta retenida y dentro de la receta retenida la blanca o la cheque. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta y no se vayan a ir dentro de sus farmacias a promocionar o colocar, digamos, o a exhibir en primera plana el clonazepam. Listo. Devolución de productos. Entonces, los productos que no cumplen con las características que yo solicité en la orden de compra y que me llegaron en la factura, que no correspondían, que están averiados, que por ejemplo, la parte del costo no coincidía con lo que yo solicité en la orden, todo lo que no es conforme, ¿cierto? Por cualquier razón tiene que estar separado, ¿cierto? Tiene que estar en una zona especial, distante del área de los productos disponibles para evitar su redistribución. Entonces, es así, es como un tipo de cuarentena, pero es una cuarentena que va a salir rápido. O sea, es un sitio de evolución que yo lo tengo ahí más o menos 24 horas, 48 horas, máximo una semana, mientras que Socofar, Provefarma, em, Mediven, Ñuñoa viene por esos productos, ¿cierto? O me los cambian o lo que sea. Entonces son productos farmacéuticos que no cumplen con los criterios para la distribución y venta o con los acuerdos realizados con el proveedor. Entonces son productos que me llegan en mal estado, que me llegan deteriorados, averiados, etiquetas defectuosas, cajas aplastadas, que a mí me pasa mucho, ¿cierto? Te llegan cajas aplastadas, cajas defectuosas.
Daños por transporte también es usual, ¿cierto? No les voy a decir que es de todos los días, pero sí por lo menos dos productos al mes tienen defectos por transporte, defectos de envase, de empaque, fecha de vencimiento próximo. Cuando uno hace algunos pedidos en algunos distribuidores, en algunos tú puedes observar el vencimiento, ¿cierto? Entonces tú puedes desde la compra saber si compras con ese vencimiento o si no. Pero hay en otros laboratorios, en otros distribuidores que no te dan fecha de vencimiento, sino que tú compras como a ciegas, pero generalmente tienen buenas fechas de vencimiento, o sea, generalmente cuando hay situaciones como de próximos a vencer, los anuncian, pero puede hacer que dentro de esos proveedores que a ti no te informan fechas de vencimiento y que tú compras normal, te lleguen. A veces incluso te llegan diferentes lotes del mismo producto. Tú pediste 300 ibuprofenos y te llegaron 150 de este lote y 150 de este otro lote. Entonces tienes que revisar la fecha de vencimiento. Y muchas veces esto, lo mismo que, digamos, para una farmacia, no sé, en Santiago Centro, un vencimiento para noviembre no representa problema, pero puede hacer que para mí con una farmacia en Yayay, en Valparaíso, sí represente un problema, porque yo sé que a esa farmacia de Santiago Centro la rotación que tiene de productos es muy alta. Ya entonces puede hacer que ese paracetamol, esa cantidad tan grande que llegó, que se vence en noviembre, les va a salir, entonces no va a ser un problema. Pero sí va a ser un problema para mí que tengo una pequeña farmacia en Yayay, en donde sí me rota el paracetamol, pero no me rota de la manera para lograr sacar todo ese volumen de paracetamol que me llegó hoy, 29 de septiembre, y que vence en noviembre. Entonces, las fechas de vencimiento se tienen que mirar con la perspectiva del local en donde estoy trabajando. ¿Cierto? Hay locales que incluso en Yayay, por ejemplo, se puedan mover más productos de más cantidad de un producto específico a lo que rota ese producto en Santiago Centro, ¿cierto? Obviamente en Santiago Centro en general se mueven más, pero puede haber que haya un producto específico que yo sí pueda aceptar en mi farmacia en Yayay porque yo sé que me va a salir de aquí a diciembre, mientras que esa farmacia en Santiago no le va a salir y saben que no le va a salir. Entonces lo de las fechas de vencimiento es con conocimiento del local, ¿cierto? Precios no convenidos también me ha pasado, y no solamente un par de veces, me ha pasado varias veces, en donde yo pacto un precio con un proveedor de que me va a llegar el producto a ese precio y no lo respetan. Entonces hay que solicitar la devolución. Entonces a veces te argumentan como que se acabó el stock de los productos que estaban con esa oferta, con esa promoción, o que hubo un error y te lo corrigen, etcétera. Te corrigen la factura, entonces tú ya no tienes que hacer devolución de los productos. Que no tengan registro sanitario, esto a mí nunca me ha pasado, ¿cierto? Que nunca tengan un registro ISP jamás. Eh, Ruptura de cadena de frío. Esto ni siquiera tendría que llegar a ese punto porque como siempre les he dicho, si llegan muchos productos a la farmacia y si dentro de ellos llegan cadena de frío, para ustedes siempre la prioridad es esa. Entonces, primero, verificar que los productos lleguen con, que lleguen en las condiciones, ¿cierto? Que lleguen dentro de 2 a 8 grados centígrados, que se tome la temperatura y está. Y si no, entonces ahí mismo lo devolvemos, ¿cierto? No vamos a esperar a que no, entonces se lo lleva otro transportista, no, se lo devolvemos a esa persona. ¿Por qué? Porque generalmente las pérdidas de cadena de frío son culpa de los transportistas, ¿cierto? Generalmente. O sea, la mayoría de veces entonces hay que entregarle esa responsabilidad a esa persona. Entonces, dejo anotado que el producto no me llegó con la temperatura que indicaba, ¿ya? Entonces, eso me lo firma la persona y yo le entrego una como una copia, ¿cierto? Siempre vienen con estos desprendibles.
Entonces yo me quedo con eso para enviarlo por correo a mi proveedor y especificarle por qué yo no acepté ese producto y me tienen que enviar otro producto. También están acá los productos sobrantes. A veces llegan productos que, como X al azar, sobre todo de Prove Pharma, como que te llega un producto nada que ver, incluso un producto que nunca te ha salido en la farmacia, que nunca ha llegado, incluso productos que ni conoces y te llegan así como al azar por error, ¿cierto? Porque se traspapelaron y echaron ahí algo que no correspondía. Entonces uno lo deja ahí para devolverlo, o si te llegan más unidades de otros productos, menos de otros, entonces lo justificas, o sea, les explicas que te llegaron más de estos, menos de estos, que hubo, digamos, un cruce. Errores administrativos, productos no solicitados, ¿cierto? Que son esos random que les dije, como que te llega y jamás ha salido, ni siquiera tenemos creado el código de barras en la farmacia. Errores de digitación también, porque se me fue un cero de más, se me fue un 2 de más, o por ejemplo, en vez de escribir 200 escribí 20. Entonces, cierto, si me están sobrando, si eran 30 y no 300 pues dejo esos 270 ahí para devolverlos y explico. Y ojo que con esos errores administrativos o errores que son míos, como dueña de la farmacia o como auxiliar que administra la farmacia o como químico farmacéutico que administra la farmacia, en algunos proveedores te aceptan un máximo de errores al año. También los defectos de calidad, o sea, si tú recibes un producto y estás dudando por ejemplo, el estado de la caja, lo abres y encuentras que esa suspensión está, no se redispersa, ¿cierto? Está dañada o esa crema está dañada o ese producto huele mal. O ve manchas, todo eso, defectos de calidad, presencia de partículas, entonces devolvemos. Esta es una caja real que me llegó. Ah, no, o sí, creo, no sé, no me acuerdo. Pero así te pueden llegar. O sea, a mí me han llegado peor, en peor estado. Y ampollas abiertas porque les colocan peso, cajas abiertas y aplastadas porque le colocan una leche encima, una fórmula. Entonces, esto, ¿cierto? Pueden llegar así. A mí me han llegado muchísimo peores. Me han llegado, por ejemplo, esmaltes derramados sobre todo. Me han llegado perfumes dañados, quebrados. Imagínense el olor de todo. Entonces esas son cosas que igual uno como que identifica ahí mismo, como que se acerca a la caja, huele demasiado a algo y uno abre y destapa y efectivamente. Entonces se debe llevar registro de las devoluciones. Siempre se debe informar, ya sea al químico farmacéutico si yo estoy en la farmacia o jefe de bodega, inmediatamente después del proceso de recepción. ¿Cierto? Si tú estás terminas tu recepción técnica y ahí visualizas como todas las diferencias, entonces vas hacia donde el químico farmacéutico o jefe de bodega y le explicas, mire, estos bultos me llegaron con estas diferencias, este producto no corresponde, esto tal cosa, para que él ya se encargue de todo lo que es el proceso y el trámite administrativo para solicitar la devolución, ¿cierto? Porque se debe hacer y hay muchos que se deben hacer dentro de un tiempo máximo establecido, 48 horas, por ejemplo, para Mediven. En las ocasiones que se requiera, se solicitarán respaldos de dichos reclamos como fotografías o contraste del pedido realizado para verificar diferencias. Obviamente, si a ustedes les llega una caja de estas, pues no se acepta desde el principio, ¿cierto? Obviamente. Entonces tú le sacas fotografía, la devuelves al instante o le sacas fotografía ahí con la del transportista para evidenciar que así te llegó. O te mandan, por ejemplo, o ya, por ejemplo, tú recibiste y la caja estaba bien, pero al abrir encontraste que todo estaba regado, estaba derramado. Por ejemplo, lo del esmalte, pues yo tuve que mandar la fotografía para que me creyeran de que se dañó todo lo que estaba dentro de esa caja. Em, entonces muchas veces te van a pedir fotografías. Entonces por eso cuando pase algo, así que llega un jarabe dañado, ampollas cristalizadas,
¿cierto? Antes de limpiarlo, saquen fotografía, porque hay algunos proveedores que no son tan estrictos de que te pidan fotografías, pero hay otros que sí. Entonces, es por eso que es importante. Si tú dices, es que me llegó tal anticonceptivo aplastado, entonces tienes que mandar la foto de que llegó aplastado. Los medicamentos devueltos por los pacientes, por los clientes, no se deben devolver al inventario, ¿cierto? Porque no es correcto, ético ni de calidad que si yo saqué de la farmacia un producto que, digamos, estábamos en verano y alcanzó no sé cuántos grados de temperatura, estuvo en la guantera de la persona, no sé cuánto tiempo en el auto mientras iba al trabajo ese día, mientras volvía, el tiempo estacionado, no sé en la casa cómo lo almacenó, no sé quién manipuló el medicamento. Entonces, todo lo que se devuelva al usuario, todo lo que devuelva el usuario a la farmacia no se puede volver a vender, ¿cierto? Si son problemas de calidad, se notifican al laboratorio y se devuelven estos productos al laboratorio o simplemente a veces le mandan foto. El laboratorio manda la reposición, pero no te pide como que lo envíes, sino que tú lo destruyes ahí. ¿Cierto? Entonces se deben generalmente hacer una dispensación, una disposición final del producto, ¿cierto? Pero yo no puedo colocar en góndola eh, ese producto y volvérselo a vender al usuario. Cuando entren a trabajar a una farmacia, de las cosas en las que usted se tiene que interesar en saber son las políticas de devoluciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las políticas de Cofarmacia son diferentes un poco a las de Cruz Verde, a las de Ahumada, pero hay situaciones complejas. Yo les he dicho que nosotros no estamos vendiendo productos X o Y, sino que vendemos medicamentos. Hay también unos derechos del consumidor, pero por ejemplo, hace poco llegó a donde estaba trabajando yo, era un local de Ahumada una persona que quería cambiar un medicamento que había comprado en una ahumada, pero de Santiago. Entonces llegó muy enojado de que quería que yo le hiciera, que le devolviera el dinero por un producto que había comprado en una farmacia de Santiago, de ahumada, sí, pero la razón de él era que había, como que su esposa había comprado ese medicamento en otra parte y lo había comprado él hace como 4 días. Entonces, bueno, las auxiliares me llamaron porque el medicamento ni siquiera lo teníamos en stock en esa farmacia. O sea, si era de ahumada, pero justamente en ese local no se tenía. ¿Por qué? Porque no rota, no se vende. Entonces, no quiere decir que todos los productos estén en todas las ahumadas o, o en Cruz Verde que estén en todas las Cruz Verdes, ¿cierto? Porque hay locales en donde no rotan los productos. Entonces, en esta farmacia donde yo estaba, ese producto ni siquiera estaba creado, ¿cierto? No tenía un inventario inicial porque nunca había llegado. Entonces, simplemente, como yo era una part-time, leí rápidamente como los criterios de devolución y dentro de las cosas que no admite, que no se admiten acá de productos que no se devuelven es productos en los que, digamos, tú quieres devolver porque no, como que dimensionaste que, como porque ya no lo quiero o porque lo compraron más barato en otro lado, ¿cierto? Está escrito, entonces finalmente se le mostró las políticas de devolución y se le explicó que no se devuelve, así como también en esas políticas está que no se devuelven productos como antibióticos o no se devuelven, por ejemplo, eh, obviamente nada de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, cadena de frío. Y en realidad, por ejemplo, en la ecofarmacia te dicen no se puede devolver ningún medicamento. Entonces ahí siempre ha estado como ese dilema de que es un derecho del consumidor la devolución, pero entonces la devolución es pérdida para la farmacia porque tú no puedes volver a colocar en venta esos productos.
porque imagínate tú como cliente que estés comprando súper confiado un producto, un refrigerado que te están entregando o vendiendo en una farmacia y que tú no sepas que antes ese producto estuvo afuera eh, con un cliente, con otra persona, que tú diga, o sea, que uno no sabe si, bueno, pudo haber hecho un buen manejo de la cadena de frío, pero tal vez no. Entonces, imagínense, es como eso le explicaba yo también hace días a esa persona porque se enojó y seguía insistiendo. Entonces le decía, mire, póngase en los zapatos de otra persona en que venga a comprar ese medicamento y no sepa que la procedencia es que se le devolvió. Entonces, ese es como importante como entregar esa información de que no estamos hablando de lápices, no estamos hablando de cuadernos, no estamos hablando de botellas, o sea, estamos hablando de medicamentos. Y los canjes, los canjes son otro tema también, también es diferente para todas las farmacias. Entonces, hay unas etiquetas de colores como una semaforización en donde te está indicando qué productos se pueden canjear en qué tiempos. Ya, entonces, por ejemplo, los verdes son los que se pueden canjear 90 días antes del vencimiento. Los amarillos son canje 60 días antes del vencimiento. Los rojos son canje 30 días antes del vencimiento. Entonces tú sabes que esos rojos son los que puedes llevar como ya en las últimas, pero los verdes son los que todavía les falta tiempo, pero están ahí. Eh, y los grises son los que sin canje del mes, pero generalmente no se colocan porque uno sabe que si no está rojo, amarillo o verde, pues el resto es que no tengo que canjear. Canjear, ¿cierto? Es devolver al laboratorio porque están próximos a vencer y porque sé que no me van a rotar y esto estaba dentro de todos los convenios que se hizo inicialmente con ese proveedor de que yo pudiera devolverle próximos a vencer. Entonces, eso. Otras farmacias generan semaforización es en cuanto a lo que ya se me va a vencer en el sentido en que, o sea, no estoy hablando de vencimiento, sino lo que tengo que priorizar la venta porque está próximo a vencer. Entonces, muchas veces si son productos de venta libre, igual yo los puedo tener por ahí cerca en el área de dispensación para rotarlo, ¿cierto? Para que igual la gente lo vea, para que pueda rotar rápido. Listo. Otro tema son los controles en farmacia. Ya, los controles, hablamos de farmacia porque hablamos en el contexto de medicamentos, pero regresando a todo lo que es bodega, pues los controles son muy parecidos a los que se llevan en la farmacia. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos productos y estos productos que son medicamentos son fotosensibles, deben estar protegidos de la luz directa, luz solar y muchas de estas otras luces y por eso es que tienen sus empaques diferenciados, ¿cierto? Con estas láminas de aluminio por ambos lados, por eso tienen un envase secundario. Tenemos termolábiles. La palabra termolábiles me habla de esos medicamentos que son sensibles a la temperatura. Entonces, esos son los que están refrigerados, congelados o que tienen un límite de temperatura específica, generalmente refrigerados, ¿cierto? Que tenemos entre 2 y 8 grados centígrados. Si tenemos productos inflamables dentro de esas bodegas, también tienen unos requisitos de almacenamiento que tienen que estar separados del resto lejos de una fuente que pueda, digamos, desencadenar situaciones de riesgo. Medicamentos de gran volumen son los sueros, ¿cierto? Que los sueros también tienen como un capítulo dentro de esta norma técnica. Todos recordemos de esto, es la norma técnica 147 que me habla de almacenamiento, ¿cierto? Me habla de bodegas, droguerías. Entonces, medicamentos de gran volumen son los sueros. ¿Cierto? Todo lo que son 500 ml, un litro, 250, 100 por ejemplo, cloruro de sodio, de dextrosa, de Ringer lactato, de todos estos, lo que nosotros denominamos como sueros. Listo, dentro de los controles,
también podemos identificar inestabilidades de medicamentos. Entonces, nosotros cuando nos llegan los productos, ¿cierto? Nosotros, todos los productos nos llegan en envases secundarios. Entonces, no es que nosotros tengamos como acceso directo a ver lo que pasa con el envase primario, pero muchas veces si hay situaciones de olor o, por ejemplo, de coloración de la caja, de aspectos de ese envase secundario, de que yo digo, bueno, aquí hay algo raro y voy a revisar. Otro aspecto es cuando se generan las alertas sanitarias, ¿cierto? Entonces, me están preguntando desde la central que vinieron como ausencias, no sé, de comprimidos en algunos blister o que pronto me solicitan prácticamente abrir las cajas para visualizar si hay un defecto que ha sido encontrado en otros lados. Entonces, ¿cuáles son características así básicas de medicamentos que han perdido la estabilidad? Entonces, que hayan, por ejemplo, precipitados, ¿cierto? Que hayan productos al fondo de estos líquidos, que haya turbidez cuando no debería haber, ¿cierto? Se genera como partes turbias, como más densas. eh, Crecimiento de hongo en soluciones, en jarabes, separación de fases. Entonces, por ejemplo, con las cremas pasa, ¿cierto? Que como que la crema es esa combinación de una fase acuosa con oleosa, pero a veces se fracciona y como que queda la acuosa hacia un lado y queda la oleosa como separada en otro lado. Eh, Cuando hay cambio de color en soluciones coloreadas, cuando hay pérdida de dureza, indicios de oxidación, cuando hay cambio de color en las tabletas, cuando hay pérdida de la capacidad de redispersar al agitar, en el caso de las suspensiones, ¿cierto? Las suspensiones, recordemos que son sólidos en líquidos, ¿cierto? Que son antibióticos. Entonces, cuando yo los agito y no se genera como esa redispersión, que igual yo los puedo ver como homogéneos en general, sino que queda, ¿cierto? Siempre sedimentado, a pesar de que yo lo agito y nunca como que se redispersa. Entonces, eso es que ha perdido estabilidad. Para almacenar medicamentos, siempre debemos leer la etiqueta en la cual se especifica la temperatura a la que debe ser almacenado, lo cual está bajo los estudios de estabilidad de cada producto, ¿cierto? Esto lo dice la norma, pero realmente nosotros no nos vamos a revisar porque ya sabemos que los medicamentos tendrían que estar debajo de 30 o de 25. Entonces la farmacia debe controlar la temperatura a por debajo de 25 grados centígrados. Entonces almacenamos correctamente todos los medicamentos almacenándolos bajo esa temperatura. Diferente es el caso con los medicamentos de refrigeración, ¿cierto? Con ellos yo los tengo que dejar en un refrigerador, obviamente, y tengo que controlar esa temperatura, y esa temperatura no puede ser menor a 2 y no puede ser mayor a 8. Entonces, eso es otro caso. Pero a nivel ambiental, todo lo que son comprimidos, todo lo que son estos medicamentos de sala, de góndolas, de libre almacenamiento, por decirlo así, que no son termolábiles, entonces yo los tengo ya, digamos, una vez entran a la farmacia, yo estoy garantizando que están en esa temperatura porque yo controlo esa temperatura en la farmacia por debajo de 25. Chicos, preguntas, dudas, alguna pregunta, alguna duda antes de irnos al receso, o todo claro, Profesora, yo tengo una pregunta de lo que dijo recién de las temperaturas. ¿sí? En el caso de los jarabes típicos, que son, algunos ya vienen cierto preparados, son pocos los que hay que reconstituir. ¿A qué temperatura después que yo inicio un primer día de tratamiento, en el caso de que sea, no sé, por 10 días, que es lo máximo? em,
¿A qué temperatura después yo lo debo dejar una vez que ya lo abrí y empecé a tomarlo? Mira, generalmente esta información es específica para cada principio activo. Entonces, generalmente en la caja de estas suspensiones te dice esa información. Pero, por Ok, ejemplo, los medicamentos que son para reconstituir en el momento, ya porque, por ejemplo, hay unos que son para reconstituir, ¿cierto? Que viene el polvo nada más y esperan a que yo sí, le eche el agua o hay unos que ya vienen reconstituidos porque estos fármacos que vienen en polvo son muy sensibles al agua. Entonces, te pueden soportar 10, 14 días, como tú dices, en contacto con ujú, el agua, pero no más que eso. En cambio, los que ya vienen reconstituidos, como el Muxol, el Ambroxol, todos esos que vienen ya, sí, el jarabe o la suspensión hecha, es porque no tiene ese riesgo, el principio activo, de ser dañado por el agua. Entonces, estos que generalmente son antibióticos, y que pueden generarse hidrólisis de los componentes, te dice generalmente que los tienes que almacenar en refrigerador de 2 a 8 grados centígrados después de que los destapas, después de que los preparas y tomas la primera dosis del día. Entonces, y te dice además que solamente conservan su estabilidad 7 días. Hay otros que he visto que dicen 10 días. Hay otros que he visto que dicen 14 días, pero en refrigerador. Si tú lo dejas fuera del refrigerador, esos que son de reconstitución, se ujú, dañarían al segundo día. Se dañarían ya al segundo día, ya no tendría, digamos, la estabilidad que yo esperaría, ¿cierto? Ya tendría gran porcentaje de daño de la molécula. Entonces, estos que son en polvo para reconstituir, yo los debo generalmente dejar en el refrigerador, esos. ok. Sí, porque la amoxicilina propiamente tal es uno de los medicamentos que hay que reconstituirlo. Y dentro de las indicaciones dice que hay que agregarle tantos ml de agua hervida, luego agitar el frasquito para que se vuelva homogéneo con la solución, en este caso con el contenido en polvo que trae el otro frasco. Sí, Ya. es Sí, toda una pero serie de instrucciones. Y al sí, final de esa amoxicilina te dice que debes almacenarlo en refrigeración. correcto. Exacto. Entonces, hay unos que te dicen por 7 días, hay otros que son 10, hay otros que son 14. Eso depende del principio activo. También depende del laboratorio y de la estabilidad que le garantice el laboratorio. Sí, generalmente la amoxicilina, como es por X días, por ser un antibiótico y me imagino yo, por su duración que tiene, eh, nunca es más allá de 10 días porque se completa el tratamiento y aunque sobre, hay que eliminarlo, obviamente. Exacto. Ya, profesora, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces nos vemos en unos 10 minutos o un poco menos para continuar, ¿ya?
Hola chicos, listo, vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente. Mm, Listo, entonces hay una serie de temperaturas que a mí me nombran en la farmacia, ¿cierto? Constantemente, o que simplemente, como decía Mónica, a veces te dicen que esa, por ejemplo, esa reconstitución que hiciste, manténgala a temperatura de refrigeración o refrigerarla. Entonces, ¿en qué grados es la refrigeración? Entre 2 y 8 grados centígrados. Cuando me hablan de temperatura ambiente, cuando te dicen mantener a temperatura ambiente, pero no te especifican, quiere decir entre 15 y 25 grados centígrados. Caliente va de 30 a 40 grados centígrados, fresco va de 8 a 15 grados centígrados, ya calor excesivo es mayor a 40 y congelación es por debajo de cero, que es el punto de fusión, ¿cierto? Los productos almacenados en ambientes secos deben estar, ¿cierto? Deben estar ventilados a temperatura entre 15 y 25 grados centígrados o dependiendo de las condiciones climáticas, hasta 30 grados centígrados por periodos breves. Entonces, puede haber una fluctuación hacia máximo 30 grados centígrados, pero por periodos breves. Los productos que requieren condiciones específicas deben contar con instrucciones para su almacenamiento. Se toleran desviaciones solo durante interrupciones de corta duración, ejemplo, por ejemplo, el transporte local y si la estabilidad del producto lo permite. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Cuando estamos, por ejemplo, en laboratorios grandes, que manejan cientos de volúmenes de producto y hay traslados al interior de esa misma empresa, pero por ejemplo de un área de producción a un área de, de almacenamiento, siempre se debe conservar las condiciones, ¿cierto? Siempre, siempre. Se permiten desviaciones muy cortas, pero muy, muy cortas. Y se tiene que especificar cuánto tiempo estuvo por fuera de ese tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando me dicen no almacenar a más de 30 grados centígrados, entonces esto quiere decir que lo puedo almacenar entre 2 a 30 grados centígrados. Cuando me dicen no almacenar a más de 25, es de 2 a 25 grados centígrados. No almacenar a más de 15 grados centígrados es de 2 a 25 grados centígrados. No almacenar a más de 8 es entre 2 y 8 grados centígrados. No conservar por debajo de 8 grados centígrados, o sea, no refrigerar, quiere decir que mantenga esos productos entre 8 y 25 grados centígrados. Porque cuando, así ustedes no lo crean, a veces en los empaques me dan instrucciones que parecen ser poco claras. A veces me dicen proteger de la humedad, pero entonces, ¿qué es la humedad? ¿A partir de cuánto? Entonces, cuando me dice proteger de la humedad es que no esté más de 60% de humedad relativa, ¿cierto? En las condiciones normales. Entonces, eso es importante saberlo, ¿cierto? Siempre los controles de humedad relativa es hasta el 60%. Proteger de la luz es que se proporcione un envase, ¿cierto? Un contenedor que sea resistente a la luz, que tenga las características necesarias descritas por el fabricante para proteger de la luz. Llámese blister completamente de aluminio, llámese, por ejemplo, frasco de color ámbar. Y tenemos las planillas de monitoreo de temperatura, ¿cierto? Esto es propio de cada empresa, ¿cierto? Generalmente tiene sus logos, tiene la información, el lugar, la sala, ¿cierto? La góndola, el espacio en donde se está tomando el control, quién toma el control, quién lo supervisa. Entonces acá generalmente, por requisito, por norma técnica 147, por decreto 466, entonces la temperatura se toma 2 veces al día, ¿cierto? En la mañana y en la tarde, preferiblemente siempre a una misma hora, ¿ya? Y generalmente o se prefiere que sea la hora de la mañana y la hora del día en donde yo espero que hayan más fluctuaciones, porque tal vez es la hora donde el sol está más alto,
o es la hora donde abrimos para ingresar productos a esa bodega. Entonces, esa temperatura generalmente a esa hora fluctúa un poco más. Entonces, la idea es tomar estas temperaturas en los puntos que se sospecha son más críticos. Este es un ejemplo de control de temperatura, ¿cierto? Marcamos siempre temperatura máxima, temperatura mínima y la temperatura del momento en que la tomamos. Todo esto me lo arroja los termográmetros con los que yo siempre trabajo, ¿cierto? Con los que se trabaja en farmacia, en bodega, en lo que sea. Entonces, siempre me va a dar una temperatura actual, una temperatura mínima y una temperatura máxima. Y esas temperaturas no deben sobrepasar los 25 grados centígrados y recordemos que tampoco estar por debajo de 15 grados centígrados. Se supone que para estos puntos que se están acercando hacia la desviación, ¿cierto? Y estos de acá deberían haber acciones correctivas o acciones preventivas para evitar que se salgan de ese margen, ¿ya? Muchas veces te fiscalizan cuáles son esas medidas que tú tomas cuando tienes esas temperaturas en esos rangos. Y esta es la humedad relativa, que recordemos va hasta 60%. Entonces, ¿cierto? Más abajo de eso, pero por debajo. Y acá también, ¿cierto? Cuando tenemos estos puntos que van hacia, como hacia arriba, o por ejemplo tenemos como una tendencia al alta, ¿cierto? Que este va como hacia arriba, o de pronto de acá afuera como un comportamiento así, 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 yo tengo que estar en este punto ya haciendo algo para que no me siga subiendo. Ya, aumentar algún modo del aire acondicionado, sustraer esas gotitas de agua que me están generando humedad. Existe para las bodegas grandes el mapeo térmico, ¿cierto? Es el proceso de registro, de análisis de datos para diferentes zonas que permite conocer cómo se distribuye la temperatura en un área definida. Entonces, cuando nosotros tenemos espacios mucho más grandes de almacenamiento, que además pueden ser almacenamiento vertical muy alto, en estos laboratorios que son tan grandes, tan voluminosos, a veces es difícil mantener la temperatura igual, es imposible, ¿cierto? En el extremo Y a diferente al extremo Z, ¿cierto? Porque hay diferentes fluctuaciones, ¿cierto? También por la misma existencia de los trabajadores, la manipulación de maquinaria, el ingreso de productos, las temperaturas que están más cercanas a las puertas generalmente fluctúan más. Entonces, todas esas condiciones hay que controlarlas. Y esto se hace con data loggers, ¿cierto? Que son dispositivos que recolectan datos electrónicos que se colocan en diferentes puntos de la bodega y que me permite, digamos, controlar las temperaturas en diferentes puntos. ¿Yo dónde voy a colocar esos data loggers? Si, por ejemplo, yo estoy en una bodega, que es una bodega mediana, ¿cierto? No es tan grande tampoco, tengo una bodega mediana, pero tengo solamente 3 data loggers. Entonces, ¿en qué lugares voy a colocar esos puntos de revisión de temperatura? En los lugares donde yo espero que la temperatura fluctúe más. ¿Cierto? Entonces, cerca de las puertas, cerca de las ventanas, más alejados al aire acondicionado, donde yo espero que más difícilmente le llegue ese control de temperatura. Entonces, coloco esos data loggers en diferentes puntos, ¿cierto? Si solamente tengo 3, pues voy a colocarlo en los puntos más críticos, que es como lo mismo, en qué horarios tomo la temperatura, donde yo espero esos momentos que haya más fluctuación. Así coloco estos revisores de temperatura como en los lugares que yo espero que se pueda o que exista la probabilidad, una mayor probabilidad de que se salgan de los márgenes. Entonces, ya si tengo 10 data loggers, pues yo los ubico por todas partes, ¿cierto? En los puntos como equidistantes. Pero si solo tengo algunos puntos, pues ahí tengo que identificar dónde. Entonces, todo esto es como un paquete, ¿cierto? Que te permite identificar y controlar cuáles son las temperaturas en las diferentes zonas. Y todos están unidos, digamos, entre sí, la información entre sí, toda la información va a llegar a un software, ¿cierto?
Entonces, monitoreo de temperatura. Se deben realizar mapeos de temperaturas que demuestren la uniformidad de temperatura en las áreas de almacenamiento. Bueno, en la anterior diapositiva yo les decía, si tengo tres, pues yo los ubico de esa manera, pero generalmente este mismo mapeo térmico, este programa informático ya me dice en dónde ubicarla, ¿cierto? Esta a esta distancia X de acá, esta a esta distancia Y, aquí otro, miren, aquí otro, aquí otro, ¿cierto? Tenemos diferentes zonas. Entonces, las áreas con requerimientos especiales de temperatura deben poseer dispositivos para monitorear y registrar la temperatura ubicado en los puntos mayores fluctuantes, que es lo que yo les digo, ¿cierto? Esos puntos en donde yo espero que haya más fluctuación, pues debería como protegerla mejor. Entonces, por ejemplo, aquí está el aire acondicionado, tenemos dos, y el área que va a estar menos cubierta, pues van a ser estas paredes de acá, estas zonas, porque no solamente están más alejadas del aire acondicionado, sino que están al lado de una puerta, en donde puede haber fluctuación. Entonces esos puntos van a ser como mis puntos que yo voy a tener más cuidado, voy a vigilar, porque si yo sé que aquí me está llegando una temperatura correcta, muy posiblemente en este punto haya una muy buena temperatura, acá también, ¿cierto? Entonces son además puntos que te predicen los otros. Los registros de temperatura deben estar disponibles para revisión, siempre, en todo momento. Yo puedo saber por medio de este software, porque como les digo, es muy diferente llevarla el control de temperatura en una farmacia pequeña, que solamente tengo un aire acondicionado, tengo solamente un control de temperatura. No, acá es más complejo, tengo muchos más productos. ¿Cierto? Si tengo productos huérfanos, oncológicos, inmunosupresores, inmunológicos, em, todos estos productos que son de alto costo, pues yo tengo que garantizar eso, ¿cierto? No garantizarlo me va a representar millones de pesos. Entonces, esto se hace y la disponibilidad de esta información es a través del software que yo no puedo, digamos, manipular ante de pronto una revisión de una fiscalización y me da diferentes puntos en el tiempo. Entonces, yo puedo ver cómo estuvo mi temperatura la semana pasada y puedo identificar, ¿cierto? Esto se revisa como es un software, yo lo puedo manejar desde cualquier computador, teléfono y me puedo dar cuenta de cómo estuvieron esas temperaturas. Se deben archivar las planillas con monitoreo de temperatura por mínimo un año, ¿cierto? Entonces eso es lo que me pide la Seremi, el ISP. Si, por ejemplo, me fiscalizan el día de hoy, a mí me pueden pedir registros hasta del año anterior, o sea, septiembre del 2024 hasta este año, ¿ya? Si me piden de pronto en enero del 2024 y yo lo tengo, pues lo muestro, pero si no lo tengo, le justifico que en la norma me dice que lo que debo tener es un año y que esa, digamos, esa información se eliminó. Generalmente no la eliminamos, la almacenamos, la escaneamos, la dejamos en el computador. Entonces, generalmente esta información igual sí la tenemos, solamente que computarizada, entonces habría que buscarla. Pero requisito, solamente un año. Los equipos empleados para la monitorización deben ser verificados con una frecuencia predeterminada y los resultados de estas verificaciones deben ser registrados y resguardados. Entonces, todos los equipos que utilizamos para revisar temperaturas se deben validar constantemente, tienen que calibrarse, o sea, tenemos que garantizar de que están en óptimas condiciones para controlar o para medir más bien esos rangos de temperatura, ¿cierto? Entonces, todas estas, por ejemplo, yo tengo un refrigerador en la farmacia y yo tengo que hacerle unas mantenciones anuales. Tengo que hacerle mantenciones ante, digamos, sucesos específicos que pasen y todo eso tiene que quedar registrado, al igual los termohigrómetros, ¿cierto? Los equipos que me toman la temperatura tienen que estar calibrados constantemente, tienen que, digamos, estar verificando yo que estén cumpliendo con su labor, que no se les esté acabando las pilas o las cargas, que no estén perdiendo también su vida útil. Los registros de monitorización deben conservarse al menos por un año más que el periodo de vida útil de los productos.
Entonces, esto en grandes volúmenes, en grandes productos. Esto, por ejemplo, es una revisión de controles, ¿cierto? Acá tenemos el mínimo permitido, por ejemplo, si estamos hablando de medicamentos refrigerados, el límite inferior sería 2 grados centígrados, este sería 8 grados centígrados, ¿ya? Y este es el límite de control central. Entonces, estos son los puntos, se mueven dentro de este rango y estos puntos fuera de control no deberían existir. ¿Ya? Yo debería, por ejemplo, si yo veo que hay unos puntos acá subiendo, en este punto, ¿cierto? Viendo que el comportamiento viene de esta manera subiendo, ya en esta franja me debería haber generado una alerta, ¿cierto? De que algo está pasando, de que la temperatura está subiendo de manera, digamos, consistente. Y ahí yo tengo que actuar para evitar este punto, ¿cierto? Esto ya es una actividad correctiva, pero yo lo que tengo que buscar son actividades preventivas para evitar que esto se me salga, ¿cierto? Para que esto acá, cuando yo identifique, me hubiera hecho este comportamiento. Y acá lo mismo, cuando ya empieza el equipo a identificar que va hacia abajo, generar una alerta en este punto para yo hacer algo antes de que se me salga. Entonces, muchas veces es porque el equipo me identifica comportamientos y hay otro que está establecido. Por ejemplo, cuando pasa este nivel, ¿cierto? Que sería 7.5 y 2.5 hacia abajo, ¿cierto? Cuando estamos, por ejemplo, eh, digamos en 3 en 2.5 ahí me genera la alarma. Cuando estamos de 6.5 7 en 7.5 me genera una alerta, ¿cierto? Una alerta que me pueda llegar a mi teléfono, que me puede llegar a mi reloj y yo pueda hacer algo antes de que se salga, ¿cierto? Sería lo ideal. Mapeo de temperatura de la instalación. Entonces, para hacer un mapeo, ¿cierto? Para yo determinar dónde voy a colocar los puntos, ¿cierto? Que esto lo hace generalmente una persona que se ocupa de esto, ¿cierto? Que trabaja con todas estas tecnologías. Entonces, se debe tener en cuenta el tamaño del espacio, la ubicación del equipo de calefacción, la ventilación, el aire acondicionado, que era lo que yo les decía, ¿cierto? ¿Dónde van a estar ubicados? Inclusive quien te arma todo este complejo generalmente te dice, aquí tiene que ir un aire acondicionado y acá en esta pared tiene que ir otra o acá otra. ¿Ya? Te revisa todas esas partes. Paredes que reciben la luz del sol directo, techos o cielos rasos bajos, ubicación geográfica, ¿cierto? Hay que saber si tenemos una bodega en Viña del Mar o tenemos una bodega en Punta Arenas. Eso influye enormemente, claramente. Flujo de aire dentro del sitio de almacenamiento, cómo fluye, ¿cierto? Cómo se comporta, cómo es el flujo de aire, ¿cierto? De qué puerta hacia qué puerta, de qué pared hacia qué pared, ¿cierto? Variabilidad de la temperatura fuera del sitio de almacenamiento. Entonces, las temperaturas que están contiguas a esa sala también me genera influencia sobre la temperatura que hay en el interior, sobre todo en esas zonas que están más cercanas a las puertas. Tengo que revisar la variación del flujo de trabajo y el desplazamiento del equipo, cómo se comporta en la semana y los fines de semana, porque puede cambiar por el flujo de personal, ¿cierto? Que existan personas, 10, 20 personas en esa misma sala trabajando, fluctúa la temperatura. Entonces es diferente el fin de semana, es diferente feriados a las semanas, entonces hay que tener todo eso bajo control. Patrones de carga o almacenamiento de productos, capacidad del equipo, ¿cierto? Modo de descongelación, modo de ciclos, conocer bien cómo funciona y procedimientos operativos estándar, que es lo que tiene planificada esa bodega de cómo es su funcionamiento, qué situaciones me pueden generar riesgos o qué situaciones, digamos, yo puedo utilizar para mejorar todas las características de mantención de temperatura. ¿Por qué es importante este mapeo? ¿Cierto? Porque nos permite determinar si las zonas donde se almacenan los productos realmente se encuentran dentro del rango temperatura aprobado.
¿cierto? No me sirve yo tener un espacio de toda una casa completa y utilizar solamente un aire acondicionado, llevar solo un control de temperatura y decir que todos los productos que están en la casa cumplen con las características de temperatura, ¿cierto? Con el control de temperatura. Si yo no sé cómo es la temperatura a la que está un producto que está, por ejemplo, en la cocina, ¿cierto? Que es la parte más alejada del punto donde yo estoy en este momento. Entonces, ese mapeo te permite decir, mira, para el volumen, el espacio en el que tú estás, tú necesitas tener tantos aires acondicionados para que te permita mantener uniformemente esa temperatura, 4 aires acondicionados para esa bodega, 2 aires acondicionados, 20 aires acondicionados, tanta cantidad de data loggers, ¿cierto? Entonces te da toda esa información y lo importante es que se conserven las características del producto, ¿cierto? Con ello la calidad, la estabilidad del producto y con ello la seguridad y la eficacia. Entonces el estudio de mapeo térmico también sirve para evaluar si la infraestructura del lugar, los sistemas de climatización, la ventilación, esos factores externos y los procesos logísticos del recinto, ¿cierto? La manipulación, las personas que están trabajando en la semana permiten mantener esas condiciones de temperatura. Hay un término que ustedes se van a encontrar en muchas partes. Si de pronto han trabajado en vacunas, si de pronto han trabajado en CESFAM, en centros de salud, hay una palabra que siempre está por ahí, que es excursiones. Entonces, el proceso de mapeo ayuda a determinar cuándo podrían ocurrir las excursiones y son útiles cuando los fabricantes desarrollan un plan para tratarlas. Entonces, las excursiones son esas salidas de temperatura, ¿cierto? Salió la temperatura, salió de los controles de temperatura. Estas son excursiones, pero la cosa de las excursiones es que hay que estudiarlas, ¿cierto? Saber si fueron situaciones muy puntuales, si se están presentando en algunos puntos específicos, cuánto tiempo están durando, ya, porque tenemos que evitar las excursiones. Entonces, se deben utilizar alarmas para excursiones en tiempos breves pueden ser aceptadas siempre y cuando existan datos de estabilidad y una justificación técnica científica que demuestre que la calidad del producto no fue afectada. Entonces, cuando hay una excursión, digamos de 1 hora en un refrigerador, ¿cierto? No se espera que haya mayor influencia sobre los productos, ¿cierto? Pero siempre esto tiene que estar notificado o como aceptado por quien elaboró el producto. Entonces, estas salidas no son ideales, ¿cierto? No deben pasar, ¿cierto? No podemos salirnos de las temperaturas, pero entonces, ¿qué hacemos si todo este lote de insulinas estuvo 30 minutos por fuera de temperatura? Entonces, hay que ver a cuánta temperatura, hasta dónde subió y por cuánto tiempo y cómo me influye eso. Si estuvo 30 minutos solamente a 8,2, ¿cierto? Y volvió a la temperatura normal, pues no se espera que haya impacto sobre las insulinas, ¿cierto? Porque igual el refrigerador conserva las características, ¿cierto? Está sellado, em, digamos que ese tiempo por fuera no impacta, pues hay que evaluar diferentes aspectos, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, fueron, no sé, 2 minutos, pero por decir algo, la temperatura subió hasta 25, entonces ahí sí, aunque fue poco tiempo, pero fue una temperatura muy elevada o fue corta variación de temperatura, pero fue por mucho tiempo, entonces ahí hay que revisarlo con lupa. Bueno, ya pasando de esto como a seguir con las condiciones de las bodegas que tenemos que conservar en buenas condiciones, las condiciones en buenas condiciones, ¿cierto? Todas las áreas, todos los lugares, todos los espacios de almacenamiento, de droguerías, tienen que estar en buenas condiciones. ¿Quiénes? Paredes y pisos, ¿cierto? Recordemos que tienen que ser lisos para que propicien la fácil limpieza, que haya una buena circulación de aire. ¿Cierto? Es importantísimo. Sitios exclusivos para productos inflamables, separados del resto.
Extintores también debe haber una cantidad de extintores dependiendo de el volumen y del espacio que yo tengo, ¿cierto? Por ejemplo, en una farmacia te pueden decir que un extintor es suficiente, pero si tú tienes una bodega, llamémosla bodega de Merck, bodega de GlaxoSmithKline, que maneja un volumen demasiadamente 100 veces más que una farmacia, pues tú tienes que tener una cantidad de extintores mucho mayor, ¿cierto? Así como hablaba recientemente de la cantidad de aires acondicionados, también tengo que tener una cantidad de extintores de acuerdo a un cierto perímetro, un cierto espacio. Eh, Avisos de no fumar, de no comer, señalización de áreas y módulos. La ventilación debe ser de aire fresco y no que provenga de sitios contaminados, o sea, no estar en parqueaderos, no estar en basureros. El personal debe estar sano, ¿cierto? Que no padezca enfermedades infectocontagiosas, virales o bacterianas. Esto cobra más relevancia en los laboratorios si tú estás trabajando en el área de producción. Si tú eres el que maneja una máquina de mezcla del producto, pues si tú tienes una enfermedad infectocontagiosa, debes tener licencia por esos días, ¿cierto? Porque el riesgo que tú le imprimes al producto que está haciendo, pues se va a multiplicar por miles. Se debe garantizar también buenas condiciones, buenas prácticas de higiene del personal, lavado de manos, ¿cierto? De acuerdo a la normatividad vigente, aseo, limpieza y desinfección de las áreas para evitar proliferación de hongos, de bacterias. Tenemos que procurar, obviamente, instalaciones sanitarias funcionando, que estén limpias, que estén desinfectadas, lavamanos apropiado, funcional, estantes limpios, libres de polvo en todo momento, ¿cierto? En todo momento, ¿cierto? Tienen que haber protocolos de limpieza exhaustivos, medicamentos libres de polvo, de partículas, adheridas a las cajas. En las bodegas se almacenan en cajas, ¿cierto? Que es embalajes, pero igual estas tienen que estar también limpias, libres de partículas. Debe haber fumigaciones y plan de fumigación periódica para insectos y roedores. El refrigerador debe estar limpio. Debemos tener una hoja de vida de los refrigeradores, de cuándo requiere, digamos, las limpiezas, ¿cierto? Aparte de que aquí también van las mantenciones, como en toda esta área de información del refrigerador, también tenemos una hoja de que es la parte de limpieza, cuáles son las limpiezas que se hacen, semanal, mensual, por quién, quién las realiza, quién supervisa. No se permiten alimentos, reactivos de laboratorio ni líquidos biológicos como sangre, muestras de laboratorio, etcétera, etcétera. No se puede comer en las áreas de almacenamiento. La comida genera residuos que atraen hormigas, insectos. em, Limpiar los pallets, eso es algo que olvidan mucho, ¿cierto? Traen unos pallets de madera, por ejemplo, y los dejan ahí para toda la vida. Y resulta que esos pallets recogen basura, polvo, telarañas, también microorganismos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? También atraen a los roedores. El aseo, la limpieza y la desinfección deben obedecer a un cronograma de aseo, al menos día por medio, incluso prácticamente todos los días diría yo, que sea lo primero que se haga cuando se entre al área. Entonces es importante toda esta parte de limpieza, de los protocolos de limpieza, de tener cronogramas. Y los medicamentos de control especial, ¿cierto? Es lo mismo que vimos en la parte de farmacia, todo lo relativo a los decretos 404, 405, psicotrópicos y estupefacientes, deben ser almacenados de acuerdo a estos decretos. ¿Y qué me habla estos decretos? Que en farmacias deben estar en un mueble empotrado, entonces en la parte de almacenamiento, en las bodegas grandes, en las droguerías, distribuidoras también tienen que estar separados, el acceso debe estar restringido. Debe haber custodia por parte del jefe de bodega, del químico farmacéutico, ¿cierto? Este, por ejemplo, son monitores que permiten abrir estas puertas con unas claves, ¿cierto? Estos son productos muy específicos, pero
esto no nos sirve mucho en el sentido de que si tenemos eh, una bodega grande, distribuidora, ¿cierto? Porque el volumen de almacenamiento va a ser grandísimo. Yo creo que a ustedes les coloqué el ejemplo. Imagínense nada más el espacio que tiene que contar Laboratorios Chile en su bodega central para almacenar todos los clonazepam que tiene, de punto 5, de 2. Súmele también los clotiazepam, o sea, todo lo del área de controlados es toda una bodega aparte, solo de acceso restringido, ¿cierto? No es una habitación solamente, o sea, tiene que ser un espacio supremamente grande. Entonces es llevar y escalar todo lo que es de farmacia hacia un espacio grande. O sea, yo ya no voy a tener un mueble, ¿cierto? Empotrado, sino que voy a tener prácticamente toda una bodega separada y aislada destinada para el control. O, por ejemplo, en algunas bodegas que son amplias, grandes y como de un solo ambiente, pues hay un sector con rejas y todo para el ingreso de solamente las personas para el área de controlados. Control de fechas de vencimiento. ¿Cuándo parte el control de fechas de vencimiento? Desde que yo recepciono los medicamentos en la bodega. En ese punto es la primera revisión. Entonces, yo en ese punto tengo que garantizar que esa fecha quede en un documento que va a durar en el tiempo, no que digamos yo coloque el vencimiento al lado de la hoja que recepcioné física y después la rasgo, no, tiene que quedar porque ese control se tiene que llevar de manera permanente. Este registro se hace en el momento de la recepción y permite visualizar qué productos se vencen en un mes determinado. Entonces, por ejemplo, muchas bodegas, em, muchas bodegas centrales de cadenas pequeñas lo que hacen es que tienen un Excel, ¿cierto? Llevan los controles de temperatura por pestañas de Excel, ¿cierto? Según los meses de vencimiento. Esa es una manera. Las grandes, digamos, distribuidores, pues tienen todos unos software que incluso le genera alerta faltando 3 meses, 6 meses, 2 meses, un mes, ¿cierto? Entonces dependen de los software que tenga. Entonces, mucho software, tú llegas, recepcionas y cuando recepcionas, por ejemplo, en el sistema, que ya, digamos, tú le pasas esa información al químico farmacéutico, él ingresa también con la información del vencimiento y te llega, digamos, la notificación de cuáles son los productos que se van a vencer ese mes, los que se van a vencer los próximos meses. Control de fechas de vencimiento también, ¿cierto? Se tiene que tener un espacio, una carpeta dentro del mismo software, cuáles son las fechas de vencimiento, que tenga notificación, que genere alertas, dependiendo de los recursos que se tengan, ¿cierto? Y de la tecnología también a la que se acceda. Entre más tecnología, pues obviamente mucho mejor, porque digamos algo que te a través del software de inventarios te digan cuáles son los que van a vencer este mes. Diferente a lo que si tú tienes, por ejemplo, una hoja de Word o un Excel que tienes que estar visualizándolo. Control de averías. Mensualmente, también en bodegas, se debe elaborar un acta donde se relacionan las averías del mes ocasionadas por manipulación, almacenamiento, vencimiento. Esta relación debe ser valorada económicamente y las cantidades deben ser descargadas del inventario, previo visto bueno del administrador, del jefe de bodega, del químico farmacéutico. Entonces, en estas grandes bodegas, también hay que llevar este control, ¿cierto? Control de los productos que se pierden, de los productos que se dañan, de los productos que se llevaron, que salieron, que se desaparecieron, no se sabe qué pasó. Probablemente se lo llevaron a una farmacia y nunca notificaron que habían productos sobrantes. Entonces, obviamente, esos son pérdidas para el laboratorio. Entonces, todos esos productos o esos errores de manipulación, todo eso va contando, ¿cierto? Y se hace un valorizado, puede ser mensual, puede ser periódico, de cuánto hay pérdidas por fechas de vencimiento, por mal almacenamiento, por errores en la distribución, ¿cierto? Todo eso se tiene que contabilizar, ¿cierto? Y se tienen que llevar actas de control de averías. Todos estos actas a través del año se convierten en informes que se presentan en juntas para ver cuáles han sido las pérdidas y los motivos de estas pérdidas.
Control de inventarios, entonces es un poco de lo que vimos en farmacia, pero ya obviamente a una escala mucho más grande, ¿cierto? En donde una diferencia puede ser mayor y en donde un error puede representar miles de millones de pesos. Entonces hay que garantizar rotación del inventario eh, y del conteo físico comparado con el registro de existencias, ver qué tipo de inventario se realiza, ¿cierto? Se realiza inventario general, pruebas selectivas o inventario rotativo, o el inventario permanente, qué es lo mejor para mi bodega, ¿cierto? Con el volumen de productos, qué es lo que más me conviene, con la alta rotación, qué es lo que más me conviene, si tengo baja rotación, qué es lo que más me conviene. Entonces, todo va a depender del tipo de bodega que yo tengo, del personal que tengo, de las actividades que desarrollo, ¿cierto? De cómo es el movimiento diario de esas bodegas. Entonces, recordemos que el inventario es más que un documento, es un proceso, es todo, como todas las actividades que se suman a tener lo mejor posible el stock de una farmacia o de una bodega, que se traduce finalmente en un documento que está constantemente actualizándose con con los productos, las cantidades que se tienen en una institución en un momento determinado. Eh, Listo, Teresa. Entonces, esto, ¿cierto? El inventario es todo un proceso, es toda una dinámica que busca garantizar que tengamos lo físico en sistema, ¿cierto? Que no haya pérdida de inventario, que no hayan sobrantes, que no hayan faltantes. Y hay diferentes tipos de inventario. Hay un inventario general que se hace a todos los productos y para llevarlo a cabo es necesario congelar recepciones y despachos, más en una bodega, ¿cierto? Entonces, hay muchos laboratorios, hay muchas bodegas que paran toda su actividad comercial, por ejemplo, durante una semana, un tiempo específico en el año, generalmente diciembre, para revisar sus inventarios. Puede ser cada 6 meses también. Esto depende de las políticas del laboratorio específico. Inventario periódico se hace a periodos determinados de tiempo, por ejemplo, cada 2 meses, cada 3 meses, pero por ejemplo, en una bodega de una droguería, de un laboratorio, una bodega de distribución, pues claramente no se va a hacer un inventario, digamos, cada 2 meses de todo, ¿cierto? Sino que se hace sectorizado por partes, por ejemplo, puede ser de controlados o de refrigerados o de oncológicos, ¿cierto? Pero es difícil hacer todo un inventario general cada mes en una bodega que es de esta magnitud, porque imagínense una actividad de hacer un inventario a una gran bodega cada mes, pues ocuparía una semana del mes. Entonces, es ocupar el 25% de la capacidad productiva de una bodega haciendo inventario. Entonces, eh, no justifica la parte económica que se lleve de esta manera. Existe también el inventario permanente que se hace a diario, contando un número determinado de productos cada día, utilizado como control, una copia del listado de bodega de farmacia. Es más costoso, pero permite sanear permanentemente el inventario total, de tal forma que al momento de inventariar del inventario general, las inconsistencias son mínimas. ¿Cierto? Es inventario permanente, pero sectorizado, ¿cierto? Porque es imposible hacerlo con una frecuencia tal, eh, un inventario permanente. Y acá tenemos, por ejemplo, las ventajas y las desventajas de los tipos de inventario. Entonces, si tenemos un inventario periódico, el costo administrativo va a ser menor, pero el costo de inventario va a ser mayor, porque digamos que si yo lo hago cada año, pues voy a encontrar muchas más pérdidas, me va a representar más dinero, pero el costo administrativo va a ser menor porque voy a estar más tiempo en la parte productiva, y menos tiempo haciendo inventario, ¿cierto? Pagándole a gente que esté haciendo inventario. Y la utilidad de hacer
Inventarios periódicos es mucho más para esas bodegas que son de procesos lentos, ¿cierto? Que se mueven con más lentitud. Un inventario permanente tiene un costo administrativo mayor porque todo el tiempo tenemos que tener personal que esté haciendo el inventario. El costo de inventario es menor porque yo fácilmente, si lo tengo todo, si hago un inventario permanente, entonces fácilmente me voy a dar cuenta de las diferencias y las puedo recuperar. ¿Cierto? Puedo saber que es que me llevé ayer ese producto para tal farmacia y no le correspondía, me lo devuelvo. Ya, entonces el costo de inventario va a ser menor. Y la utilidad es en procesos de adquisiciones rápidas, ¿cierto? Que se mueven rápido, porque hay mucha fluctuación y si yo me demoro mucho en hacer esos inventarios, pues van a haber muchas diferencias que yo no voy a recuperar en el tiempo. Como tengo tantas actividades, ¿cierto? Como todo se mueve tan rápido, es difícil identificar exactamente qué fue lo que pasó. La rotación del stock debe seguir el principio FEFO. Recordemos nuevamente que las primeras en vencer son las primeras que tienen que salir. Esto aplica en farmacia y se escala a bodegas, ¿cierto? En bodegas también súper importante. Cuando ustedes estén trabajando en las bodegas y llegue un producto, tengo que fijarme al momento de almacenarlo, cuál es la fecha de vencimiento del que está ahí almacenado y del que yo voy a colocar, ¿cierto? Porque el que esté próximo a salir debe ser el de la fecha de vencimiento más próxima. Hay que hacer conciliación de saldos en forma periódica, ¿cierto? Si se encuentran diferencias, hay que ordenar el sistema, ¿cierto? No se encuentran las diferencias para sí, hay que ordenarla para, digamos, tener un mejor control. Las diferencias deben investigarse mediante un proceso establecido y estandarizado. Las principales razones son cruces, ¿cierto? Que se entregó Eutirox de 25 en lugar de Eutirox de 50. Entonces son cruces de medicamentos. Se entregó salmeterol en vez de salbutamol, se sacó y se distribuyó a, digamos, a esta farmacia Cruz Verde del centro. Se le llevó toda una caja de, digamos, amlodipino de 5 y era amlodipino de 10. Entonces, identificar qué pasó con esa diferencia, notificar a esa Cruz Verde y hacer el cambio, ¿cierto? Las principales razones son cruces, son ingresos, errores en los ingresos, porque por ejemplo, metemos un número de más, eran 30 unidades, 30 embalajes, 30 cajas y coloqué 33 o coloqué 300 o coloqué 3, ¿cierto? Esto pasa harto. O porque no lo ingresé en abril y me estoy dando cuenta hoy, septiembre, que ese sobrante es porque no lo ingresé al sistema o porque lo ingresé 2 veces al sistema. También se debe a robos, apropiación indebida, eso. Chicos, preguntas, dudas de esta parte, aclaraciones, quejas, reclamos. Listo, Profesora, chicos, voy a ir. profesora, yo tengo una pregunta con respecto a todo esto que hemos hablado de la temperatura. Eh, yo me estoy haciendo, me estoy viendo trabajando en la farmacia. Cuando está el personal en la farmacia, ¿cierto? En el tiempo de verano, me imagino que el personal y parte de los medicamentos que están atrás de los mesones donde uno atiende, eh, la temperatura está en un aire acondicionado, propiamente tal, ¿cierto? Porque como no estamos en estas bodegas grandes donde están almacenados cantidades mayores para repartir, pero estamos en en la farmacia propiamente tal, que hay algunas que su estructura no se ve tan grande, entonces uno dice, ¿dónde está la parte donde el personal va al baño? En la parte del comedor, a donde va su colación, etcétera. Pero para los medicamentos en sí que están ahí en los estantes o en las góndolas cuando ya salen para afuera, a la parte, digamos, de donde está el público. La farmacia debe, me imagino yo que para el trabajador tiene que contar con un aire acondicionado
y también para mantener la temperatura en algunos medicamentos que no están refrigerados, pero sí tienen que estar a X temperaturas y obviamente a la sombra todos. Sí, todas las farmacias deben tener aire acondicionado porque es la manera de controlar la temperatura, sobre todo en verano. Entonces, por lo menos uno, si son farmacias más grandes, dos, tres, cuatro, dependiendo del espacio de la farmacia, hay que tener más cantidad de aires acondicionados y se debe garantizar esa temperatura. No solo, o sea, más que todo es por los medicamentos, ¿cierto? Se tiene que tener ese control. Y si se tiene en diferentes puntos, por ejemplo, hay toma de temperatura en la sala, hay toma de temperatura en las góndolas, hay temperatura en la bodega, se toma temperatura en la bodega, entonces se tiene generalmente un aire acondicionado en el área de bodega, se tiene un aire acondicionado en la sala de venta, se tiene un aire acondicionado en las góndolas de medicamentos al interior de, digamos, de esta área de dispensación en la oficina del químico farmacéutico. Entonces, sí, generalmente las temperaturas de las farmacias se resguardan, se controlan con aires acondicionados. Y en el invierno, profesora, cuando hace frío, es necesario prender el aire caliente. No. Si tú ves que tus controles de temperatura están en 20 grados centígrados, en 18 no tienes que prender el aire acondicionado. De hecho, nosotros hacemos lo contrario. Podemos incluso generar flujo de aire, digamos, un poco más caliente pero sin afectación de los medicamentos, ¿cierto? Si, por ejemplo, estamos a una temperatura de 16 grados, colocamos a circular el aire, ¿cierto? Le colocamos el modo, hay un modo de circulación de aire, hay otro de congelación, que es el que utilizamos como en verano, pero el de la circulación de aire a veces nos ayuda como a aumentar un poco la temperatura. La idea es no superar los 25 grados centígrados. Entonces tú puedes incluso generar el modo donde dice solecito y aumentar un poco la temperatura más para la parte de los trabajadores, pero lo puedes hacer siempre y cuando tú no te vayas a temperaturas por encima de 25. Claro, porque también hay que resguardar la salud del personal, porque a mucha gente nos hace mal el aire helado, porque no siempre están limpios los filtros de los aires y uno se resfría. En el Claro, sí. invierno, claro, por la proliferación de microorganismos que también que se pueden quedar ahí guardados en los filtros de los aires. Entonces uno como trabajadora de esa parte, al igual que en la salud, que está siempre atendiendo personas, no debería resfriarse. Sí, podemos eso, aumentar la temperatura con los aires acondicionados. El único requisito es que no se exceda de 25. Ya, profesora, gracias. Listo. Maciel está por ahí. Maciel, Silvia Campos, Anaís Sí, Caro. disculpe, ahora sí estoy. No alcancé. Maciel, Sí, no podía activar el micrófono, perdón. ya tranqui. Presente. Rosa Concha, Julia del Pilar Cortés escribió que estaba enferma. Lorena Díaz, Teresa también se conectó. Javiera Ganga, Natalia Gutiérrez, Natalia Gutiérrez, Lilian Inostroza, Presente, profesora. Natalia Leiva, Presente, profesora. Mónica León, Adrián José, Janet Martínez, Janet Martínez, Pamela Martínez estaba por ahí, Presente, profesora. Catherine Mendoza, Elizabeth Molina, Adelina Moncada, Stephanie Morales, Abigail, Abigail, Francisca Pérez, Isabel Polgati está enferma, me dijo que sí, no sé si ustedes tienen un WhatsApp aparte para que la ingresaran, por eso dejé el contacto por ahí. Erika Reyes,
Dayana Ríos. Dayana Ríos. Presente. Claudia Romero. Profe, sí estoy presente. ¿Quién dijo presente? Claudia. Ay, yo, Dayana Ríos. Sí, ahí estás, pero hay alguien Abigail más que... Navarrete no está presente. Abigail, ya, Yo, profe, Abigail Navarrete. ya. Maitel Gracias. Sepúlveda, Presente. Yasna Soto, Natalia Suárez, Susana Torres, Pamela Varas, Karen Velázquez, María Esther Llovera. Listo, chicos, que estén bien, que descansen. Nos vemos el miércoles en la clase 5. Hasta luego, profesora, que esté bien. Hasta luego, Hasta luego. Natalia, Dayana, Abigail, Pamela, Lilian, ¿Las 5 o Maite. las 6, profesora? Ah, Parece que tocaría las 6. eh, la Toca las 5. 5. Ah, es que vi en la hojita que viene dice 6. Sí, la 5. Continuaríamos con la 5. ¿Ya? El, Ya. el jueves hay prueba de la 3 y la 4, que es la que vimos el miércoles pasado y la de hoy. Entonces hoy día fue la 4. Sí. Sí, porque si usted se fija en lo último que vimos de los inventarios, la rotación de stock y el principio FEFO, termina esa diapositiva y dice después, a ver, porque yo estoy con lente. Tiene razón, la próxima clase sería a las 5, yo la estaba viendo como 6, sí. Ya. Sí, profesor, Listo, hoy vimos chicos. 4 y el jueves las 5, miércoles. Nos vemos el miércoles entonces. Que descansen, que estén bien. Usted también, Chao. profesora, gracias.